Suele gustarme en los últimos años citar un párrafo de una ponencia que un catedrático en ingeniería informática desarrolló en el segundo Congreso Nacional de Historia de la Ingeniería, celebrado en Nápoles el año 2008. En esa ponencia afirmaba el profesor Giovanni Fabricatore: así pues, damos por descontado que la versión popular de la biografía del venerado santo, refiriéndose lógicamente a Santo Domingo de la Calzada, está expresamente influenciada por una actitud de ingenua veneración, justificada en cierta medida por la gran distancia en el tiempo. Una búsqueda mínimamente más precisa consiente, sin la menor duda, evidenciar aspectos y hechos que suscitan un interés muy concreto en torno a la figura histórica de Domingo. Un interés que asciende mucho más allá del estupor fideísta suscitado por los milagros que le han sido atribuidos por la credulidad popular. Nuestro santo parece haber tenido sin duda alguna una vida extremadamente activa y dinámica en campos absolutamente terrenales. Planificación y ejecución de obras públicas que dotan a su biografía de tales características que le hacen merecedora, con todo derecho, de poder inscribirse en la historia arcaica de los ingenieros. Este breve párrafo nos ofrece lo que quizás podríamos considerar dos de las líneas y de los aspectos fundamentales de la persona y obra de Santo Domingo de la Calzada. Una primera dimensión de gran incidencia en lo que se puede considerar la devoción popular a Santo Domingo de la Calzada. Y una segunda dimensión que probablemente es la que más nos interesa en estos momentos, que se refiere a su relación con lo que hoy podemos denominar la ingeniería civil. Una ingeniería civil que se desarrolla por parte de Santo Domingo de la Calzada, sobre todo en la parte final del siglo XI y en los primeros años, podríamos decir, el primer decenio del siglo XII. En este sentido, puede perfectamente afirmarse que tenemos un ejemplo de ingeniero, en el sentido actual de esta expresión, ya en el siglo XII. Además, una obra no sólo documentada por una documentación que, si no es estrictamente contemporánea, sí que se localiza en momentos contemporáneos, al menos a su muerte, digo, una obra avalada por una documentación y sobre todo por una continuidad en la tradición, no solamente oral, sino en la tradición material. ¿Quién era Santo Domingo de la Calzada?
poco podemos precisar desde una perspectiva de garantía histórica de sus orígenes. Al hablar de sus orígenes, de sus primeros años, de sus años de infancia o de mocedad, no nos queda más remedio que referir lo que nos han transmitido sus biógrafos, más al uso, teniendo en cuenta que estas biografías al uso pues son, pongamos, de principios del 16, pero sobre todo tenemos que ir a mediados, finales del 16, en el 17 y en el 18. Lo cual no quiere decir que con anterioridad a estas biografías no tengamos abundancia de textos documentales donde ya se nos ofrecen elementos sobre esta persona, sobre este santo, pero matizando que en este caso de los documentos, como he señalado hace un momento, sobre todo están centrados ya en los años de su obra. Evidentemente, Santo Domingo de la Calzada aparece en principio como un eremita que se retira en un paraje de las riberas de Loja, según la tradición, en lo que eran ruinas de un antiguo palacio de caza de los reyes de Navarra, donde él establece su eremitorio. A partir de este momento, y por la cierta proximidad del primitivo Camino de Santiago, que se iba por la calzada romana, Santo Domingo de la Calzada entra en contacto con algunos peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela. Probablemente peregrinos que, buscando un atajo, un acortamiento en su camino, acababan perdidos y aparecían en el eremitorio de Santo Domingo de la Calzada. Podemos en este sentido afirmar que probablemente los primeros peregrinos con los que contacta Santo Domingo de la Calzada son consecuencia de un error en el intento de acortar lo que era el camino a Santiago de Compostela, a su paso por lo que hoy conocemos como La Rioja. Vistas las penalidades de estos peregrinos, Santo Domingo de la Calzada inicia, en principio, una elemental labor asistencial. La infraestructura de un eremitorio tampoco, en principio, daba para mucho. Sin embargo, es muy probable que quienes habían acortado bastantes kilómetros del Camino de Santiago y quienes en su extravío se habían encontrado con Santo Domingo de la Calzada iniciaran un boca a boca por el que más o menos en el camino de la peregrinación se fuera extendiendo la idea de que, tomando el atajo que entre Nájera y Redecilla del Camino pasaba por la Pedraja, se encontraba con un eremita que asistía a quien llegaba a su eremitorio con dificultades de salud o de cualquier otro tipo. Evidentemente, lo que al principio eran peregrinos que se extraviaban, acabaron siendo peregrinos que lo buscaban. Aquel eremitorio fue ampliándose y el segundo paso que dio Santo Domingo de la Calzada, pues era lógico. Bueno, pues si vienen por aquí, convirtamos
la senda encalzada. Y al mismo tiempo, pues despejemos ese camino. Y de este modo, Santo Domingo de la Calzada se convierte en constructor de caminos, se convierte en hospedero, se convierte en pontífice, en hacedor de puentes, se convierte en administrador y se convierte, en cierto modo, en líder en principio de un pequeño grupo de seguidores y ya en su vida de un grupo bastante sensible de quienes se paran a continuar el trabajo o a colaborar con el trabajo que estaba haciendo, que llevaba adelante Domingo de la Calzada. Lógicamente, sus primeros seguidores, no cabe la menor duda, que son personas que viven en los pequeños núcleos de población que había alrededor del lugar donde Santo Domingo de la Calzada había establecido su eremitorio. Pero quizás también ya en estos primeros momentos se adhirieron a este grupo de seguidores algunos de los peregrinos que una vez finalizado su peregrinación a Santiago de Compostela volvían a sus lugares de procedencia y que al contemplar la obra de Santo Domingo de la Calzada se quedaban para también ellos convertirse en ayuda para las personas que hacían su peregrinación a Compostela. Estamos, pues, ante una persona que, al margen de cuál fuera su origen, lo que es absolutamente indudable es que en el siglo XI aparece ya en este lugar de lo que hoy es La Rioja, desempeñando una labor asistencial e integral a peregrinos. ¿Qué sentido puede tener o qué sentido tiene el hecho de que Santo Domingo de la Calzada aparezca relacionado con lo que hoy conocemos como ingeniería civil? Vayamos por partes. Dentro de los límites de tiempo impuestos por esta pequeña colaboración, tengo un gran interés en resaltar uno de los aspectos que pueden resultar más fundamentales a la hora de relacionar a Santo Domingo de la Calzada con la ingeniería civil. Quienes conocen Santo Domingo de la Calzada y su zona saben que Santo Domingo de la Calzada, la ciudad, obra también de Santo Domingo de la Calzada, está asentada en un terreno absolutamente y totalmente cascajoso. Pudiéramos decir, con los matices que ello connota, que Santo Domingo de la Calzada está erigido, está levantado sobre una roca de cascajo. Pero debajo de ese cascajo hay un gran lago que parece ser que viene desde el Cuaternario. Un lago inmenso. Un lago es un lago que se asienta sobre una especie de gran cono que está bordeado por los montes de la Sierra de la Demanda y que llega casi hasta los Obarenes de Vitoria, pero lo que está comprobado es que es un lago que viene a tener unos 70 kilómetros de largo y más de 7 metros y medio de profundidad. Ello, por ejemplo, provoca que en el estío el río Oja
se esconda por la ley de los vasos comunicantes. Baja el nivel del lago, el río busca su nivel por la ley de los vasos comunicantes y entonces el Oja no se seca, el Oja se esconde. Llega el deshielo, llegan las lluvias otoñales, sube el nivel del lago y vuelve a florecer el río. Yo suelo decir que el río Oja es y ha sido siempre peligroso, como lo prueba la documentación existente, porque el cauce del río Oja es un desliz de un río sobre un lago. Claro, ha habido momentos en la historia en que incluso el nivel del lago ha aflorado por el cascajo a la superficie. Y cuando en una época de gran deshielo de las nieves de la demanda el río baja con furor, pues la provocación de inundaciones en Santo Domingo ha sido una constante histórica, como se puede probar documentalmente. La labor, por tanto, de Santo Domingo de la Calzada a la hora de construir un puente al margen de las posibles polémicas históricas sobre si el primer puente de piedra ya fue obra de Santo Domingo o fue obra de sus inmediatos discípulos, siempre construidos sobre la cimentación que hiciera Santo Domingo de la Calzada. Eso no se puede contrastar, no se puede contrastar históricamente. Lo importante como obra de ingeniería es que Santo Domingo de la Calzada ya inicia la construcción de un puente sobre un río que tanto por la configuración del subsuelo como por las características del río implicaba una obra y unos conocimientos pues no muy normales para una persona que no hubiera tenido una cierta formación o experiencia en lo que hoy llamamos trabajo de ingeniería. Pero es que Santo Domingo de la Calzada construye también una calzada. No era solo ampliar una senda y construirla y construir un camino de tierra, como tantos que conocemos. La calzada adquiere este calificativo porque hay algo más que tierra. Hay piedra, hay cal, lo que hoy llamaríamos, de ahí viene calzada. Ahí tenemos las calzadas romanas. Podemos perfectamente saber y ver cómo era una calzada cuando contemplamos las calzadas romanas. Probabilísimamente, no sería nada descabellado pensar que el propio cascajo que Santo Domingo de la Calzada extraía del cauce del río Oja para facilitar la construcción del puente fuera utilizado también como elemento de construcción a la hora de cimentar, a la hora de hacer más seguro el firme de la calzada que él construyó entre Nájera y Redecilla del Camino. 32 kilómetros. Como testifica y testimonia no solo el Codex Calistinus, sino otros documentos de la época del Codex Calistinus o inmediatamente anteriores. Construye un puente, construye una calzada, amplía y construye su eremitorio para dar cobijo a los peregrinos. Según también una fiable tradición, tiene parte en la consolidación del puente sobre el río Najerilla, en Nájera, e incluso el puente sobre el río Ebro, en Logroño. Es un hombre, por tanto,
cuya vida y cuya santidad está intimísimamente relacionada con lo que hoy llamamos obra civil u obras públicas. Y además, así lo refleja la tradición. La imagen de Santo Domingo de la Calzada, que se ha hecho habitual, la que me acompaña en esta exposición, es de un santo con hábito, el gallo y la gallina. Estamos ya en el siglo XVIII, tardío, cuando se hace esta imagen. Pero toda la representación medieval e incluso renacentista de nuestro santo lo representa como maestro agrimensor. Y eso que hay es una cachavita. En el medievo se convertía en una vara de agrimensor, o mejor dicho, la vara de agrimensor con la que es representado Santo Domingo de la Calzada es la que se transforma en la cachava en el siglo XIX. Si me permiten, les voy a mostrar, no sé si se verá bien, la última representación que hay de Santo Domingo de la Calzada, el mosaico que el padre Rumnik ha realizado en la cripta donde reposan los restos de Santo Domingo de la Calzada, y viene representado con la vara de agrimensor, como la propia talla románica que existe en la misma cripta. Ahí tienen a un Santo Domingo de la Calzada con la vara de agrimensor y con la ciudad de Santo Domingo de la Calzada en su regazo. Porque, como les he comentado anteriormente, Santo Domingo de la Calzada no solamente es el origen de la propia ciudad, es el fundador y el fundamento de esa ciudad. Es el fundador histórico y material y es el fundamento jurídico de la misma. Porque el primer documento en el que encontramos una descripción jurídica vinculante de lo que va a ser posteriormente la ciudad de Santo Domingo de la Calzada es un documento en el que se eleva, en el que se le da lo que hoy llamaríamos personalidad jurídica de derecho público a aquellos bienes, sobre todo rústicos, que conformaban lo que se denominaba en el derecho medieval y en el derecho posterior la mesa del santo. Es decir, la mesa del santo era el conjunto de bienes rústicos y urbanos, porque también entraban los construidos, que eran propiedad del santo, que se había ido acumulando a través de las diversas donaciones que se habían hecho no a la ciudad, no a los clérigos, sino al cuerpo santo de Domingo de la Calzada. Los bienes que eran propiedad de Santo Domingo de la Calzada son los que Alfonso II enumera, delimita, dándoles personalidad jurídica de derecho público. Y ese es el nacimiento jurídico de la ciudad de Santo Domingo. Estamos, pues, ante un hombre que, desde el punto de vista de la Iglesia, se santifica con el trabajo. Es un laico, no es sacerdote, no es clérigo. Toda la representación medieval, la talla más antigua que se conserva de Santo Domingo de la Calzada, la estatua yacente de su cenotafio, no nos lo representa como clérigo, nos lo representa como laico, nos lo representa como constructor, nos lo representa como un hombre que se ha santificado, curiosamente, con una obra laica. Por eso, me decía hace muchos años, Torroja, cuando era presidente del Consejo, del Colegio Nacional de Ingenieros, me decía, Santo Domingo es muy importante para nosotros,
Para los que son creyentes es su patrón. Para los que no son creyentes es un pionero. Y da un gran pedigrí pensar que en el siglo XI ya había una persona que hacía exactamente lo mismo que hacemos nosotros hoy. Construir caminos, construir puentes, desecar y urbanizar lugares, facilitar la movilidad y el paso de los demás y además administrar las obras. ¿Por qué se celebra el 12 de mayo Santo Domingo de la Calzada? Porque es el día en que murió y así lo refieren en nada menos que los anales compostelanos. Normalmente en la Iglesia Católica las fiestas de los santos se celebran siempre en el día de su fallecimiento. ¿Qué tendría que decir hoy Santo Domingo de la Calzada a la ingeniería civil? Me da lo mismo que lo tomemos como pionero que como patrón. ¿Qué es un patrón? Todos vosotros sabéis, sobre todo las mujeres que lleguen a ver o a escuchar estas palabras, lo que es un patrón en la costura. Es un elemento fundamental para que un vestido quede bien, para que un traje ajuste, para que una americana sea como tiene que ser. Primero se hace el patrón y luego se construye según las normas que hemos establecido en ese patrón. Eso es lo que nos está diciendo hoy Santo Domingo de la Calzada. Lo hace todo. Es un ingeniero que toda su obra está dirigida y pensada para bienestar, para beneficio y para promoción de unas personas, de la persona, me atrevería a decir yo. ¿Qué es un pionero? Un pionero es aquel que inicia, que rotula caminos nuevos, que rotula senderos por los que nadie ha ido hasta ese momento. Y un pionero es siempre y se asume siempre como modelo de los que vienen detrás. En culturas todavía jóvenes, como por ejemplo la estadounidense, todos ustedes saben, y probablemente muchos de ustedes mucho mejor que yo, la importancia y lo que suponen los pioneros en Estados Unidos. Aquellos primeros que llegaron desde Estados Unidos en el Mayflower. Esos son los pioneros. Detrás de esos vinieron otros que rotularon los mismos caminos, pero que unos y otros siguen con mucha frecuencia siendo ejemplo hoy en la vida norteamericana. Tiene mucho que decir hoy Santo Domingo de la Calzada. Desde un punto de vista cristiano, es, yo me atrevería a decir, que el primer caso documentado de un santo aceptado en la Iglesia como santo, siendo laico y habiendo realizado una obra puramente laica. No funda ninguna congregación religiosa, no tiene un apoyo como tuvieron otros santos un poco posteriores a él, de una catedral o de un obispado. ¿No? Únicamente tiene el apoyo de aquellas personas, también laicas de su alrededor, que se suman a su trabajo. Y es un santo que cuando trabaja lo hace siempre pensando en el prójimo, aun cuando sea colaborador de reyes, como fue un gran colaborador de Alfonso VI en toda su labor de promoción, de creación de vías y de medios de comunicación, de entramar los territorios de su reino. Fue
un gran colaborador en la labor de colonización del propio rey Alfonso VI, como lo reconoce su nieto, Alfonso VII. Es un modelo, es un patrón, en el sentido que yo he hablado, y es un pionero, no solo como constructor, sino también como laico que encuentra el seguimiento a Cristo a través de su trabajo diario.